Hace unos años leí unas estadísticas que me impactaron mucho. Quiero compartirlas con ustedes. Son estadísticas de Costa Rica. En 1990, por cada 100 matrimonios se divorciaban 15. Quiero que tengamos eso en mente, ¿verdad? En 1990. De 100 matrimonios se divorciaban 15. O sea, eso fue hace 34 años. Hace 10 años, en el 2016, o sea, 16 años después, no, 26 años después, de cada 100 se divorciaban 45. O sea, en ese periodo de tiempo parece que algo ha pasado, ¿verdad? Donde el matrimonio cada vez ha ido en decadencia. Y obviamente 10 años después no tengo la estadística de hoy, pero puedo estar seguro que no es positiva. Creo que puedo decir que es todavía peor de lo que estamos leyendo acá. Ese dato nos dice algo. No sé si ustedes se ponen a pensar, pero nos dice algo de lo que la sociedad hoy piensa sobre el matrimonio. De hecho, en el 2016 dice que de todas las parejas divorciadas, 43% de ellos vivieron menos de 10 años. 31% entre 10 a 20 años. 16% de esas parejas divorciadas vivieron entre 20 a 30 años. Y el 8% entre 30 a 40. Y el 3% vivieron más de 40 años. Traigo estos datos porque creo que el matrimonio, vamos a hablar de la familia, pero inicia con un matrimonio, ¿verdad? Desde el matrimonio iniciamos ese proyecto familiar. Parece que está en un estado crítico en la sociedad. Y si leemos estadísticas globales, son muy parecidas. No es como que Costa Rica está aislado del resto del mundo. De hecho, se dice que en la historia moderna nunca ha habido una generación que creyera tan poco en el matrimonio como la que estamos viviendo hoy. Inclusive dentro de los cristianos, no es como que fuera de la iglesia es distinto, no, es que entre la iglesia también suceden estas cosas, ¿verdad? De hecho, hoy muchos jóvenes no es que odien el matrimonio, no quieren matrimonio, sino que simplemente creen que no es necesario. La cultura que vivimos en el día de hoy, nos trata de transmitir un mensaje y trata de redefinir qué es la familia, qué es el matrimonio. Creo que para los que estamos aquí no es nuevo, ¿verdad? Tenemos que nada más prender Netflix y nos damos cuenta que lo que Netflix o Disney o la sociedad o la media trata de comunicar a la sociedad de hoy es muy distinto a lo que probablemente mis abuelos o mis papás creyeron. Y hay una batalla cultural donde tratamos de redefinir qué es la familia, qué es el matrimonio. De hecho, Pew Research, que es una organización de estadísticas, decía que encontró que personas de prácticamente todos los grupos religiosos consideran, eso es una estadística reciente, consideran más importante hoy disfrutar del trabajo y tener buenos amigos que de casarse y tener hijos. Los jóvenes, la generación Z es, para más o menos los que no saben, como entre 14 a 29 años, esa generación, parece que lo que más persiguen hoy es tener buenos amigos y disfrutar del trabajo, o el individualismo, el provecho personal, más que casarse y tener hijos. La sociedad moderna ya no construye la identidad como antes sobre la familia, sino alrededor lo que buscamos es la realización personal. Y la pregunta importante no es qué dice la cultura sobre la familia, porque la cultura es quien en nuestros hijos y en adolescentes, en las generaciones jóvenes de hoy, está escribiendo qué dice que es la familia, la cultura. Pero no es qué dice la cultura que es la familia, qué dice la Biblia
que dice la palabra de Dios que es la familia. ¿Por qué? Porque esto es importante y por qué es bueno poner esta pregunta. Porque la familia no fue la idea de la cultura. La familia fue la idea de Dios. Dios instituyó la familia. No fue una organización, no fue una idea del ser humano, no, fue una idea de Dios. Y vamos a estar estudiando un poquito de esto en el libro de Efesios. Los que tienen Biblia, vamos a estar en Efesios capítulo 5. Del 5, del 31 al 6:4. Creo que en la guía que venía, yo lo había mandado a corregir, no se corrigió, sería del 22, que es un buen contexto de lo que vamos a leer, pero vamos a estar del 31 hasta el 6:4. Si le damos del 22, tenemos que quedarnos como 3 días aquí. Entonces, vamos a entender algo importante. Primer punto, la familia es el diseño de Dios, ¿verdad? Yo creo que ustedes no es algo extraño, ¿verdad? El pensar en la familia como el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque desde Génesis, ¿verdad? Desde Génesis vemos a Dios creando una familia, creando un hombre, una mujer con un propósito. Después vamos a ver un poco el propósito, pero vemos creando un hombre y una mujer para darle razón y sentido al hombre y a la mujer de formar una familia. Y vemos a Dios actuando a través de la historia, a través de familias, ¿verdad? Vemos a Abraham y Sara, vemos a Adán y Eva, vemos a Noé, vemos a Israel, que de ahí nació una familia y se nació un pueblo, y Dios ha actuado a través de las familias. Pero el primer versículo, el 31, dice el apóstol Pablo, por esto el hombre dejará, creo que lo tenemos en la pantalla, Efesios 5:31, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aquí vemos el apóstol Pablo en Efesios llevándonos al primer libro de la Biblia, el primer de hecho, capítulo 1, y habla que Dios, ¿verdad? De hecho, forma al hombre primero, y de hecho dice, no es bueno que el hombre esté solo, y de hecho hace una ayuda idónea, que es la mujer, y ahí cuando se unen, nace la primera familia en la historia de la humanidad. La familia, vemos ahí que Dios, de hecho, en el capítulo 1 dice que le da un mandato a la familia, y le dice básicamente que se multipliquen. Ahora, vivimos en una sociedad que nos hace cuestionar, y especialmente a los jóvenes, les hace cuestionar, ¿será que Dios quiere que yo me case? ¿Será que Dios quiere que yo tenga una familia? De acuerdo a lo que estamos leyendo y estudiando, puedo decir, el plan de Dios es la familia, es que nos casemos. Ahora, hay excepciones, pero son excepciones, ¿verdad? Vemos Pablo, vemos algunas excepciones en la Biblia, pero la regla es que Dios nos trajo a este mundo para conocerlo, pero también para que formemos una familia, para que a través de conocer otras personas podamos tomar una buena lección y poder formar una familia y multiplicarnos. Parte de lo que vemos en el libro de Génesis. Vemos ese primer matrimonio. Ahora, hay algo lindísimo que me ayuda a entender y creo que rompe todos los esquemas culturales cuando entendemos el propósito de Dios con la familia, ¿verdad? El propósito es de hecho, lo que Dios instituyó es un pacto, no es un contrato. Yo no sé si ustedes pueden entender un poquito la diferencia, pero para entender el fundamento bíblico de la familia y del matrimonio, hay que entender esa diferencia, la relación que hay entre un pacto y un matrimonio. Ahora, me va a ayudar a explicar bíblicamente qué es el matrimonio. Y ahí es donde choca esas cosmovisiones, ¿verdad? La cosmovisión cultural secular y la cosmovisión bíblica de qué es el matrimonio. Yo tengo, bueno, ahorita no, pero tuve en una época de mi vida un contrato de alquiler, ¿verdad? Usted le llegaba, firmaba, agarraba el contrato de alquiler, lo leía y firmaba. O un contrato laboral, ¿verdad? Tenemos un contrato laboral donde yo llego y reviso el contrato laboral. De hecho, antes de que me contraten, tienen que estar de acuerdo la otra persona que me va a contratar a mí y tiene razones por las cuales me va a contratar a mí,
pero el contrato básicamente es si a los puntos en los que acordamos no funcionan, ¿verdad? O no estamos alineados, chao. Igual con el contrato, ¿verdad? de alquiler. Si yo estoy alquilando la casa y la casa, ¿verdad? Yo resulta que no estoy cumpliendo con lo que me comprometí a cumplir, chao. La cultura ve hoy las relaciones de esa forma, como si fuese un contrato. La Biblia me enseña de un pacto, que es algo muy distinto. ¿Verdad? El contrato es para beneficio mío. O de hecho es una relación más consumista muchas veces, las relaciones de hoy, ¿verdad? Las relaciones de hoy, cuando hablamos de un tipo de relación consumista es, a mí me gusta ir al automercado y me gusta tal carnicería. Y la recomiendo, la carnicería, y recomiendo el automercado. Ahora, si me aparece un súper más bueno que me ofrece mejores precios y más bonito que el automercado, hasta ahí llegó mi relación con el automercado. Ya yo no lo recomiendo, voy a otro. Igual con la carnicería. Si voy a una carnicería que encuentro que hay mejor carne y mejores precios, chao. Y esa es la relación de hoy en día. Las relaciones de hoy en día son basadas en lo que más me estás ofreciendo. Si lo que me ofreció cumple, o estoy con vos mientras me cumplas, ¿verdad? Mientras lo que yo ando buscando sea lo que usted me esté ofreciendo. El contrato está basado en protección personal, ¿verdad? Un pacto no está basado en protección personal, está basado en entrega personal, ¿verdad? El contrato dice, mientras recibo me quedo. El pacto dice, no importa lo que pase, me quedo. Un contrato une intereses, ¿verdad? Tenemos esos intereses común, pero mientras este interés cambie, entonces ya no. Un pacto no une intereses, une vidas. ¿Verdad? Un contrato más bien pregunta, ¿qué me ofrece? ¿Qué recibo? El pacto más bien es, ¿cuánto me entrego? ¿O cómo me entrego más? Y esa es la diferencia que radica la cosmovisión bíblica en la cual se funda el matrimonio y las familias, ¿verdad? En nuestra fe. Dios une a una mujer, a un hombre y a una mujer en una sola carne. Yo tengo un amigo, en el 2023 estuve en Australia, uno de los directores asociados de una organización que soy parte, cristiana, es una organización de desarrollar recursos para las iglesias. Se llama Jeff. Jeff puede tener sus 60 años ahorita, y entonces estando ahí con él compartiendo, y le pregunto, Jeff, ¿y qué? ¿Cómo conoció a Mariam, la esposa? ¿Verdad? ¿Cómo la conoció y cómo fue todo? Cuéntame un toque la historia. Estamos caminando ahí por la playa y entonces me dice, Álvaro, no, yo era misionero en Papúa Nueva Guinea, y Mariam había llegado ahí. Y dice, como que nos conocimos ahí 3 semanas, pero como que no interactuamos mucho, yo estaba muy ocupado, la mandé a conocer mi familia, nos comprometimos y nos casamos. Y entonces, vea, eso a mí me vuelve loco, porque es todo lo que nunca escucha uno, ¿verdad? Todo lo que uno no tiene que hacer. Resulta que entonces le hago, ¿y qué pasó? No la conocía. Me decía, no, a los 6 meses nos sentamos y empezamos a hablar un poquito. Y dijimos, Daisy, yo creo que teníamos que habernos conocido mejor, ¿verdad? Nos hubiéramos dado por lo menos 12 meses para conocernos mejor. Y dice que a los 12 meses se volvieron a reunir, se sentaron y dijeron, qué dicha que no nos dimos los 12 meses para conocernos. Dice. Y le hago yo, ¿por qué? Dice, porque no nos hubiéramos casado. Y entonces le hago yo, ¿y qué hizo? Y me dice, me dediqué a aprender a amar a mi esposa. Y tienen un matrimonio lindísimo. ¿Verdad? Esto obviamente yo sé que a ustedes les vuela la cabeza como a mí me la voló en ese momento, pero esa es la diferencia de lo que estamos leyendo, estudiando. El matrimonio no se basa, en la palabra de Dios, no se basa en relación a si me siento o no me siento bien, o a si me hice una mueca que no me gusta o se levantó con mal olor.
o si no me ayudó con esto, o si no proveyó lo suficiente. Se basa en una relación de pacto que es muy distinta a lo que la cultura nos enseña. Por eso creo que las estadísticas que leímos, ¿verdad? Y esas estadísticas, créanme, que no están exentos los cristianos. Dentro de la iglesia existe mucho porcentaje de divorcio. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Ese no es el punto, hablar del divorcio. Hay decisiones muy fuertes, ¿verdad? Que obviamente requiere pensar un poco el tema. Pero lo que quiero comunicar es que la relación que vemos que Dios fundó para iniciar una familia es un pacto que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados o lo que la sociedad nos ha enseñado. Vemos el primer punto, entonces vemos que la idea de Dios es la familia. Dios fundó la familia, Dios inició la familia, no es la idea de la cultura. Si yo me voy a la cultura, termino con algo muy frágil de lo que yo pienso del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa hoy? Cientos de parejas van al matrimonio sin entender lo que significa el matrimonio, que es peligrosísimo, ¿verdad? Y el segundo punto es el propósito verdadero de la familia, ¿verdad? Vemos el versículo 32, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, grande es este misterio. Cuando hablo con referencia a Cristo en la iglesia. Ahora, obviamente ese pasaje parece que no me dice nada, pero Pablo viene desde el versículo 20, 22, más adelante, hablando acerca del matrimonio. Efesios 5, si ustedes quieren aprender un poquito más de su relación como hombre, cuáles son sus responsabilidades como hombre en matrimonio, la esposa, Efesios 5. Y Efesios 5 nos viene hablando de algo especial, ¿verdad? Y Pablo está haciendo referencia a todo lo que acaba de hablar y llega y concluye, grande es este misterio. Entonces, uno dice, ¿cuál es este? ¿Cuál misterio? El misterio que habla de referencia con Cristo y la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo y la iglesia con lo que estamos hablando? Pablo está diciendo que el propósito primordial de la familia o del matrimonio es apuntar a algo, ¿verdad? Pablo está diciendo el matrimonio apunta a Cristo y la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que apunta a Cristo y la iglesia? Pablo está diciendo que el ejemplo más poderoso que podamos tener es como Dios ama a su pueblo. Dios se relaciona con nosotros como un pacto. Dios no me ama menos si yo hoy no leí la Biblia. O si usted el otro fin de semana no viene, Dios no te va a amar menos. Resulta que si usted se jaló una torta con alguien, Dios no te va a amar menos. La relación de Dios no se basa en mi comportamiento, se basa en un pacto que ejecutó a través de su Hijo Jesucristo al derramar su sangre por nosotros. Si Dios se hubiera relacionado o se relaciona con nosotros como nosotros tendemos o queremos relacionarnos como si fuese un contrato, créanme que no estaríamos acá ninguno de nosotros. Entonces, cuando Pablo dice que el matrimonio y la familia es un reflejo, debería apuntar a la relación de Dios o de Cristo con la iglesia, está diciendo algo profundísimo, algo demasiado hermoso. Está diciendo que Cristo modela el amor del esposo hacia la esposa, ¿verdad? Y lo que espera Cristo de la iglesia, ¿verdad? Es lo que debería esperar el esposo de la esposa. Cuando entendemos esa relación y buscamos profundizar nuestro matrimonio en la relación de Cristo con la iglesia, nuestro matrimonio se va a llenar de perdón, de gracia, de misericordia, de comprensión de nuestras faltas, de nuestra historia, porque todos traemos una historia. Y entonces nuestro amor se basa en que Cristo, ven esto qué lindo, Cristo nunca va a abandonar la iglesia. Cristo nunca va a dejarnos desamparados.
El matrimonio refleja cómo Cristo, cómo Dios ama a su pueblo. Pero vemos la perseverancia, la fidelidad. O sea, en el matrimonio, la inspiración más grande en la familia para perseverar, para continuar, para en medio de las situaciones difíciles o las tortas o todo el lodo que nos embarremos, seguir adelante es cómo Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Cristo no amó a la iglesia porque la iglesia era buena o era atractiva o porque le obedecía o porque era fiel la iglesia. Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella a pesar de que era infiel. Y además no solo lo hizo una vez, se sigue dando a nosotros, nos sigue persiguiendo. Cristo tomó iniciativa para perdonarnos. Cristo no esperó que yo dijera, perdónenme, para morir por mí. Cristo se dio a pesar de ser ofendido, vino en busca de los ofensores. Hay una historia buenísima en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde vemos la historia de un profeta, Oseas, pueden leer ese libro. Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Oseas no podía entender y él decía, no tenía muchas ganas de casarse con una prostituta porque sabía que no le iba a ir tan bien, ¿verdad? Y así sucedió, se casó con una prostituta, con Gomer, y resulta que la prostituta se iba para allá con otro mae por otro lado, después por allá le daba vuelta con otra persona y él sufría persiguiéndola, andando detrás de ella. Dios quería traerle al pueblo a través de esta relación, esta situación del profeta con la prostituta, donde él tenía que perseguirle y sufrir, una demostración visual de su amor por su pueblo, de cómo Israel había sido infiel y ha sido infiel en todas las etapas, ¿verdad? Que vemos mucho en el Antiguo Testamento, y nosotros seguimos el ejemplo de Israel, ¿verdad? En nuestras infidelidades con Dios, amando más la creación que a Él mismo, prefiriendo los regalos antes que el dador de los regalos, y Dios dio a su Hijo por nosotros. Entonces vemos que el matrimonio ya no se convierte en mi felicidad, en mi beneficio, sino en una imagen del Evangelio. Quiero leerles una historia. En la universidad, yo estudié en una universidad y el director, uno de los directores, yo no estuve en esta época, me hubiera gustado estar en ese momento, eran los 90s, estaba un rector que se llamaba Robertson McQuilkin. Resulta que la esposa de él le dio Alzheimer y se hizo cada vez más fuerte el Alzheimer que le dio, al punto en el que ya se le olvidaba cada momento cosas, inclusive a veces él tenía que hacer cosas para recordarle. Un libro buenísimo de él. Pero entonces él tuvo, en medio de todo lo que él vivió, llegó el momento donde tanto demandaba a su esposa que presentó una carta de renuncia a la universidad. Eso es lo que les quiero leer un poquito, la carta que él escribió. Dice, mi querida, esto le leyó él en una capilla con todos los estudiantes, un montón de gente. Dice, mi querida esposa Muriel ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores como de mi responsabilidad de dirigir la Universidad Bíblica de Columbia. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella y casi nada feliz cuando me ausento. Pero no se trata solo de que no se siente feliz, sino que se llena con el temor y aún el terror de que me ha perdido y siempre va en busca de mí cuando salgo de la casa. Entonces puede llenarse de ira si no me encuentra. Por lo tanto, me resulta claro que ella ahora necesita de todo mi tiempo. Quizás les ayude a comprender mi decisión, el que repita lo que dije cuando anuncié mi renuncia en el culto de la capilla.
Ya esta decisión se había tomado en cierta manera hace 42 años, cuando prometí cuidar de Muriel en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Así pues, lo anuncié a los estudiantes y los profesores como hombre de palabra. La integridad tiene que ver en mi decisión, pero también un sentimiento de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si tuviera que cuidar de ella durante los próximos 40 años, aún así, ni aún así pagaría toda mi deuda. El cumplimiento del deber, sin embargo, puede requerir determinación y estoicismo, pero hay algo más. Amo a Muriel. Ella es para mí mi motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por lo tanto, no me siento obligado de cuidar de ella, sino que deseo. Es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Qué historia, ¿verdad? Esta historia lo único que me refleja o transmite es esto que estamos viendo, la relación de Cristo con la iglesia. Vean, cuando yo leo esta historia yo digo, cuesta ver esto hoy. Y no solamente digo cuando digo eso, sino que pienso, esta historia no puedo describirles la cantidad de personas que fueron impactadas por este testimonio. Él cuidó de ella 7 años más hasta que se murió. Tengo amigos que lo visitaron a la casa, que marcó sus vidas esa visita, cuando veían cómo él servía a su esposa en medio del Alzheimer que tenía. El propósito del matrimonio es reflejar al mundo la relación de Cristo con la iglesia. Que el mundo pueda ver cómo Dios ama a su pueblo, cómo Cristo dio su vida por la iglesia en la forma que nos tratemos, nos relacionemos en el matrimonio, en el hogar. Aquí hay una responsabilidad enorme, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos el chance, pero podemos hablar de cada individuo, del esposo, de la esposa, de los hijos. Vemos el esposo que así como Dios nutre a la iglesia, la cuida, la protege, provee, la trae de vuelta a Él, hay una responsabilidad del esposo de liderar, de proteger, de nutrir, de traer a Dios a su esposa, a su familia. Es una responsabilidad del esposo, ¿verdad? Dios estableció roles y funciones en la Biblia. Obviamente no es el día para hablar de eso, pero es increíble empezar a aprender sobre qué quiere Dios, cuál fue el plan de Dios para los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y empezar a vivir eso, porque ahorita vamos a ver más adelante, Satanás ha querido revertir eso, y lo vemos en la sociedad, ¿verdad? También los padres sobre los hijos, así como Dios cuida, nos educa, nutre, nos disciplina, nos protege, nos provee, es responsable con nosotros. Así Dios quiere que los padres sean con sus hijos. Dios pone a los niños, a los hijos, en familias para que puedan experimentar su amor y aprender a amar a los demás. En el hogar es donde los niños aprenden a perdonar, porque lo ven de sus papás. En el hogar es donde los niños aprenden a respetarse mutuamente, porque lo aprenden de sus papás. En el hogar es donde los niños quieren casarse, porque ven la relación de su papá con su mamá, o no quieren casarse. De hecho, los estudios dicen que las estadísticas dicen que la generación Z, ¿verdad?, donde se ponen a hacerles preguntas, dejan de creer en el matrimonio. ¿Saben por qué dejan de creer en el matrimonio? Por el ejemplo que han tenido en sus casas. Ya no quieren casarse
porque lo que vieron en sus casas dicen, yo eso no lo quiero tener. Y ahí viene el punto 3. Punto 3 es que la caída o el pecado distorsiona la familia. Vean, si algo quiere Satanás, sorry que lo diga así tan explícito, pero si algo quiere Satanás es destruir su matrimonio. Es la realidad. ¿Y por qué, Varo? ¿Por qué puedes decirlo tan claro y así tan firme? Porque lo hizo desde Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 quiso revertir el orden de Dios. Dios estableció el matrimonio para que fuera lo que leímos antes. Y vemos a Satanás hoy queriendo instruir a nuestros niños, discipular a los jóvenes a través de Netflix, de Instagram, de las tendencias culturales de hoy, donde ya, de hecho, estaba leyendo una estadística que dice lo siguiente: entre los cristianos actuales, esto es en Estados Unidos, no creo que estemos tan lejos, Pew Research dice que el 57% de los cristianos actuales acepta el matrimonio entre el mismo sexo. 65% de los cristianos creen que no hay que tener estándares absolutos de lo que es correcto o malo. Todo depende de cada caso para ellos. Ahora, hemos tenido una cultura, y es que es muy fácil, les voy a explicar por qué es tan fácil. Para yo poder ser discípulo de Jesús requiere esfuerzo, requiere que yo tome la palabra de Dios, requiere que la lea, que la palabra de Dios me informe con su verdad y yo pueda tomar decisiones para caminar en esa dirección. ¿Y qué pasa si yo no lo hago? Otros se van a encargar de instruirme, de traer información para discipularme, aunque suene como raro discipularme, pero sí, es discipularme, es instruirme en ese camino que me lleva a pensar que lo correcto es lo que Dios, como dice en Isaías, va a llegar en una época en la que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que estamos viviendo, pero porque hemos dejado de alimentarnos de lo que realmente, de la fuente primordial. Satanás quiere destruir nuestras familias. Las estadísticas que leímos al principio no son lejanas. Quiero que se ponga a pensar usted en sus familias, en sus primos, primas, tíos, tías. ¿Cuántos de todos los tíos que usted tiene o de los tías, de los tíos están casados? ¿O son familias, mamás solteros, papás solteros? ¿Verdad? Yo tengo 28 primas, mi abuelita tuvo 7 hijos. De los 7 hijos que tienen, solo hay 2 que están casados. De los primos que tengo yo, que ya todos están en edad de estar casados, 28 primos. Mi abuelita tenía 99 años cuando murió en el 2020. Solo de esos 28, solo 9 siguen casados. Todos los demás divorciados o una relación, ¿verdad?, disfuncional, rota, que no están juntos. Entonces vemos que la caída quiere distorsionar nuestra visión y lo que no tenemos idea es lo que esto afecta a la sociedad. El que el mundo no entienda, el que la iglesia no entienda sus roles como familia es lo que nos lleva a tener niños tenemos un montón de niños que están en pobreza, ¿verdad? Niños que están en adicciones, que están involucrados en vandalismo. De hecho, ahorita les voy a dar una estadística interesante. Yo no sé si sabían, hay una estadística en Costa Rica, para darles un ejemplo. De los jóvenes que han salido de instituciones, ¿verdad?, o sea, que han estado como en el PANI, 1 de cada 3 vive en las calles. Si no me cree, vaya a las calles. Ahorita va a pasar una etapa que no vamos a ir a calles por unos permisos, pero no de nosotros, de una organización. Vaya a las calles cuando tenga oportunidad y hable con la gente que está en las calles, que vive en las calles, y pregúnteles sobre su familia. 1 de cada 5 de esos niños que salieron de una institución como PANI, de un albergue, 1 de cada 5 son criminales. 1 de cada 10 se suicidan. Vean este último dato. Esto es impactante para mí.
El 76% de los privados de libertad, o sea, más de 7 de cada 10 de las personas que están en la cárcel, de los privados de libertad, el 76% de los privados de libertad han sido de niños salidos de una institución. Ahora, ¿cuáles son niños que entran a una institución del PANI? Pregunto. Son niños, ¿cómo han sido sus familias? ¿Por qué entran? No tengo el porcentaje, pero puedo decir que más del 90% son porque los sacaron de sus familias por problemas, ¿verdad? De donde sus papás no tienen cuidado de ellos, han abusado de ellos, están abandonados, no se sabe bien quién es el papá. Vemos que Satanás quiere destruir lo que Dios quiso fundar, quiso levantar. Pero tengo muy buenas noticias. Es el último punto. Cristo redime y transforma la familia. El plan de Dios es, a través de Jesús, redimir, rescatar, salvar y levantar a las familias. Vea lo que dice, bueno, Génesis 12, creo que ustedes conocen la historia. Vemos a Dios llamando a Abraham en ese momento. Ahí inicia un plan. Dios llama a Abraham y le dice: ve, sal de la tierra de tu padre, de la tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Dice, y básicamente lo que empieza a decir es: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y vea lo que le dice Dios a Abraham: y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué tenía Dios en mente? Dios tenía en mente Cristo. Cristo, la semilla. De hecho, leemos en el libro de Gálatas que este evangelio de Cristo se lo predicó a Abraham, dice el apóstol Pablo, cuando le dijo: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba diciendo: yo quiero, a través de Jesús, que las personas que vengan a Cristo puedan encontrar propósito para sus vidas, y no solo para sus vidas, para sus familias y para su matrimonio. Y Dios quiere rescatarlos. Entonces, esto es demasiado esperanzador. Yo no sé usted en qué etapa está de su vida, y no sé si está casado y está pasando un mal momento, pero le puedo decir una cosa: Dios tiene un propósito de rescatar su matrimonio. Dios tiene un propósito de levantar su matrimonio, de que sus relaciones, no solo de esposos, sino con sus hijos, también sean rescatadas, sean redimidas, sean restauradas. Eso es lo que dice Efesios 5:33. Donde estábamos, dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es básicamente lo que estamos, es parte del contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Antes de este venía cuál es el misterio, ¿verdad? Cristo y la iglesia. Entonces después dice: esposos amen a sus esposas, y esposas respeten a sus esposas. Parece, yo no sé si ustedes conocen de eso, pero parece que a las mujeres les cuesta respetar a los esposos, y a los esposos les cuesta amar a sus esposas. De hecho, hay hasta un libro famosísimo que se llama Amor y Respeto. Es parte de mi tendencia como hombre, es no amar, ¿verdad? Es mi naturaleza caída no amar, pero Pablo dice: amen. Ahora, una mujer casi que naturalmente le va a salir el respeto cuando un esposo ama. Ahora, ama profundamente a su esposa, ella va a querer respetar. Pero si el esposo no ama, entonces, o al revés, si la esposa es irrespetuosa, para el hombre le va a ser un poquito más difícil amar a alguien, una mujer que es irrespetuosa. ¿Tiene sentido un poco? Pablo está diciendo, ¿verdad? Que Dios quiere rescatar sus matrimonios, pero también veamos, observemos y apuntemos al rol de Cristo con la iglesia, porque esa es la responsabilidad del hombre con la iglesia.
Ahora, aquí hablo a todos, no solo familia, a hombres. Génesis 3, si ustedes ven Génesis 3, hay un producto o una consecuencia de la caída. Los hombres, Dios les dio una responsabilidad de ser responsables, liderar. De hecho, tienen la responsabilidad de velar por su esposa. La cultura me ha tratado de informar hoy que somos iguales, pero no somos iguales, ¿verdad? O sea, si yo estoy durmiendo con mi esposa y camina alguien en el techo, yo no le voy a decir a mi esposa, mi amor, vaya a ver quién es, ¿verdad? Hay algo natural en el hombre que uno tiene que ir a ver qué es, ¿verdad? Hasta en las películas, no tienen ni que ser cristianas, las películas mismas nos enseñan, ¿verdad? Nos dicen, vemos en las películas, se está hundiendo el barco. ¿Qué dicen las películas? ¿Quiénes son los que se van a los botes? Mujeres y niños, ¿verdad? Entonces, no caigamos en lo que la cultura me enseña, que todos somos iguales. No, Dios nos hizo distintos. Dios hizo a los hombres de una forma y las mujeres de una forma, y Dios nos dio un rol a los hombres de proteger, de liderar. Ahora, la tendencia del hombre hoy es, dice, cuando yo estudio la Biblia me dice que hay dos tendencias. Hay extremos. Uno, a tener una autoridad muy machista, donde aplasta a la mujer. O el otro extremo del hombre es ser pasivo, muy pasivo, ¿verdad? Que no, dígale a su mamá lo que ella diga, oye a la jefa, ¿verdad? No hace nada, nunca toma decisiones, nunca. ¿Lo han visto ustedes eso? No. Así no se ve, ¿verdad? Ninguno de los dos. Es parte natural, ¿verdad? Lo vemos en la sociedad porque es producto de la caída. Y vemos que parte de la mujer, ¿verdad? La naturaleza de la maldición caída de la mujer es querer gobernar por encima del marido. Tampoco eso se ve, ¿verdad? Ahora, entendiendo los roles, entendiendo muy bien lo que estamos viendo, Cristo quiere ordenarnos. Cristo quiere, ¿verdad? De hecho, algunos pasajes que son difíciles de digerir en Efesios, ¿verdad? Donde dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Claro, el contexto viene hablando de un esposo que ama como Cristo ama, ¿verdad? Que lidera como Cristo lidera. ¿Cómo lideró y cómo amó Jesús? Jesús lideró lavándole los pies a sus discípulos, sirviéndoles. Ahora, cuando entendemos ese contexto de las esposas, entonces ya yo digo, ¿verdad? Creo que la esposa sí quiere someterse a un esposo así, no a alguien que la quiera aplastar. Ahora, no quiero meterme en eso, pues me encantaría irme ahí porque me apasiona ese tema, pero el punto que estamos viendo es, Dios diseñó el matrimonio con un propósito. Ahora, cuando entendemos el propósito diseñado por Dios, el matrimonio empieza a florecer. Muchos de los conflictos de hoy es porque tratamos de defender lo que Dios nos estableció como hombre o como mujer. Y Dios de alguna manera aquí me está diciendo, a lo que más me cuesta, ame a su esposa. Y la esposa respete a su esposo. Desearía profundizar más, pero por cuestión de tiempo no tengo. Ahora, hay otra tendencia importante que no quiero dejar de pasar desapercibido esto. ¿Cómo irrespeta a veces la mujer al esposo? Vemos hoy que la prioridad de muchas parejas, o especialmente más de la mujer, son los hijos, mucho más que el esposo. Entonces, ¿verdad? A veces vemos ocupada totalmente y el esposo ha hecho a un lado, y entonces no, pero es que él sabe que los hijos son primero. Yo no tengo una relación de pacto con mis hijos. Yo no tengo hijos, pero si usted tiene hijos, usted no tiene una relación de pacto con sus hijos. Usted tiene una relación de pacto con su esposa y con su esposo. Yo me he reunido con parejas que se terminan divorciando cuando se van los hijos. ¿Saben por qué? Porque dieron toda su atención, toda su prioridad a sus hijos, y su matrimonio nunca fue lo que velaron y priorizaron. Entonces se van sus hijos de la casa y se vuelven a ver y literalmente casi se dicen, ¿y usted quién es? ¿Verdad? Porque se ocuparon únicamente por sus hijos. Ahora, les voy a decir qué es lo que usted puede hacer para amar a sus hijos como nunca.
para amar a sus hijos de la forma más profunda y real es que ustedes amen a Dios con todo y que prioricen su matrimonio, su esposo y su esposa. Cuando ustedes se aman como esposos, sus hijos lo van a agradecer. Sus hijos van a decir, yo quiero tener eso. Y se van a sentir amados automáticamente. Seguir avanzando. Hijos, dice el versículo 5:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas una larga vida sobre la tierra. Ahora, de qué chiva, porque entonces no solamente nos instruye como esposos, nos da instrucciones cómo Dios quiere redimir, rescatar, sino que además cómo redimir, rescatar relaciones de padre e hijos, ¿verdad? Hijos obedezcan a sus padres. Cuando no obedecen a sus padres, se pone complicada la cosa en la casa, ¿verdad? Pero un tema que pasa con un poco más, una forma maravillosa de obedecer la obediencia es una forma de honrar a mis padres. Ahora, hay etapas, ¿verdad? Hay una etapa en la que estoy en la escuela, en el colegio, en la universidad, que honro a mi padre de una forma distinta a cuando yo estoy casado. Y ya no estoy con mis papás ya son ancianos, están adultos mayores. Mi mamá dice que se impactó muchísimo cuando estuvo visitando algunos asilos de ancianos, conversaba con ellos y dice que le pregunta, ¿y su familia? Dice, no, yo tengo años, me dejaron aquí y nunca volvieron, no sé nada de ellos. Y eso pasa muchísimo, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pasa muchísimo. O hijos que ni siquiera visitan a sus padres, no solamente en el asilo, en sus casas. O que sus padres con 70, 80 años le dicen, papi, venga, donde yo estoy muy ocupado. Yo tengo un ejemplo hermoso, mi mamá tiene 74 años, 73, 74 años, va a cumplir la otra semana para que le digan feliz cumpleaños. Y mi mamá tuvo a mi abuelita 40 años en su casa. Mi abuelita fue mi segunda mamá. Entonces yo tengo un ejemplo vívido de alguien que como hijo honró a sus papás, a su mamá, hasta el último día, en el 2020. Mi mamá le dio una vida a mi abuelita, que yo digo, no sé si hay una señora como mi abuelita que tenga la vida que mi mamá le dio a mi abuelita. Eso es honrar a padre y madre, ¿verdad? Y hay una promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y último versículo que vamos a leer, versículo 4, dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La Biblia nos enseña algo buenísimo y muy claro. La responsabilidad de instruir a los niños en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, no es de la iglesia, es de los padres. Hoy en día los padres vienen a la iglesia pensando, voy a entregarlos ahí, que vayan a la escuelita, vayan a la hora para que les enseñen de Dios. Y es responsabilidad suya como papá instruir a los hijos en el camino de Dios. Quiero pedirle a los músicos si pueden pasar. Vemos entonces, de hecho tengo una conocida que he escuchado ¿verdad? Yo estaba en algunas iglesias involucrado y conozco líderes de jóvenes, de niños, y estos líderes de niños me dicen, yo sé cuáles papás le hablan a sus hijos en la casa de la Biblia y cuáles no. Se ve en la casa, se ve, en la clase, se ve en cómo ellos expresan acerca de Dios. Deuteronomio 6, vemos un pasaje lindísimo donde Dios le habla a Israel, pero nos transmite a nosotros lo mismo. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entregó hoy, Deuteronomio. Pues le dice Dios al pueblo. Pero vea lo que le dice Dios al pueblo, nos dice a nosotros, dice, repíteselos a tus hijos
una y otra vez. Háblales a ellos en tus conversaciones cuando estés en su casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, Dios está dándole una instrucción a las familias diciéndoles: ustedes son los encargados de instruirlos, de comunicarles la palabra de Dios. Háganlos en todo momento, cuando se levanten, cuando caminen, cuando van a algún lugar. Háblenles acerca de la palabra de Dios. Vea esto, que voy con esto voy terminando. Un libro de Transmitting Faith and Values, transmitiendo fe y valores en América contemporánea, del 2020. Dice lo siguiente: la influencia casual única y más poderosa en la vida religiosa de los adolescentes y jóvenes adultos estadounidenses, que esa no es algo de Estados Unidos, pero creo que pasa hoy. La influencia casual y única y más poderosa de la vida religiosa de los adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses es la vida religiosa de sus padres. O sea, algo que marca la vida de los niños y de los jóvenes y de los adultos, de los jóvenes adultos, es ver la devoción de sus papás con Dios y decir: yo quiero eso. Yo quiero caminar con el Dios de mi papá, con el Dios de mi mamá. Y como vimos ahorita, Dios quiere redimir a través de Jesús nuestros matrimonios y nuestras familias. Es parte del plan, del propósito de Dios.